señor diputado al Congreso de la República, licenciado Roberto Alejos Cámara, distinguidos diputados del Congreso de la República, señores magistrados, señores jueces, señores decanos de distintas facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, distinguidos funcionarios de nuestra universidad, apreciables amigas y amigos estudiantes, invitados especiales, distinguidos integrantes de medios de comunicación, señoras y señores, muy buenas tardes. Bueno, quiero en primer lugar agradecer la invitación que me han participado los organizadores de este evento para poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre nuestra Constitución política y las propuestas de reforma que en el caso de materia de seguridad y justicia se han discutido ya a nivel de la Comisión de Puntos Constitucionales de nuestro Congreso. Quiero agradecerle muy especialmente al licenciado Roberto Alejos por la invitación, al igual que a los distinguidos amigos y compañeros diputados del bloque independiente del Congreso de la República. Bueno, ya el licenciado Ronald Arango explicaba la importancia que para nuestra sociedad tiene la ley suprema del país, nuestra ley suprema de la cual surgen todas las demás leyes, nuestra ley suprema que es la que rige toda la vida social, económica, política en Guatemala. Todas las demás leyes en nuestro país deben ser congruentes con los principios y las normas constitucionales. De ahí la importancia de ser una ley suprema en nuestra nación y de la trascendencia del espíritu de reformas a la misma. Ahora por la tarde yo estaba participando en la clausura de un congreso internacional, nacional e internacional sobre educación allá en el Museo Universitario. Y cuando me dirigía a este lugar, escuchaba por la radio las declaraciones del señor presidente de la República en el sentido de individualizar ya los puntos sobre los cuales el gobierno que él representa pretende impulsar una reforma constitucional en Guatemala. Y se refería a 4 puntos. Él decía que el gobierno de la República va a promover reformas constitucionales en 4 temas y definió los temas de seguridad y justicia, un primer tema, un segundo tema, todo lo relativo a controles y fiscalización, un tercer tema, el fortalecimiento de los partidos políticos, y un cuarto tema, la modernización fiscal en Guatemala. Bueno, en el caso de la Universidad de San Carlos, juntamente con la Universidad Rafael Andívar y la Asociación de Investigación de Estudios Sociales, así presentamos hace año y medio al Congreso de la República una propuesta de reforma constitucional, solo que en este caso la propuesta que presentó el sector académico se limita al tema de seguridad y justicia. Bueno, antes de referirme a esa reforma, quisiera brevemente explicar cómo funciona actualmente la conformación de las principales instituciones del sistema de justicia en Guatemala y cómo eso nos ha dado por resultado un sistema de justicia frágil, un sistema de justicia débil, en donde el 95, el 98% de los homicidios que se cometen en nuestro territorio quedan en impunidad y se logra la condena de los autores de esos hechos criminales en no más del 5%, totalmente en sentido inverso a como ocurre en otros países, en otras latitudes del mundo, en donde el porcentaje de impunidad de homicidios no supera el 7%, el 5% de impunidad.
26 años de ejercicio profesional, de ser abogado notario. Me recuerdo que desde hace muchos años, allá en los tribunales de justicia, cuando yo era oficial de los juzgados del ramo penal, ya desde aquel entonces, hace casi 30 años, existía un mutuo señalamiento de la impunidad que también existía en aquella época entre jueces y Ministerio Público y Policía. Jueces diciendo que no podían condenar porque la policía y el Ministerio Público no investigaban, y fiscales diciendo que los jueces eran los responsables de la liberación de autores de delitos y la responsabilidad de los jueces. Bueno, eso hace 25 años, pero yo veo esta semana exactamente lo mismo. Jueces que señalan que la liberación de sindicatos obedece a una mala investigación del Ministerio Público y de la Policía, y un Ministerio Público que señala a los jueces de no cumplir con la justicia. Es decir, décadas en donde el mutuo señalamiento de corresponsabilidad en la impunidad sigue igual. Y los que padecemos todo eso somos los ciudadanos que al final, desafortunadamente, terminan desconfiando de sus instituciones y terminan desconfiando de la justicia y de la ley. Bueno, ¿cómo funciona actualmente la integración de las instancias de justicia en el país? La Constitución Política de la República institucionalizó las comisiones de postulación. Esto lo hizo el constituyente pues con el propósito de disminuir a los organismos del Estado de su ilimitada, digamos, competencia para designar funcionarios, e introduce algunos temas como las comisiones de postulación, dando participación para la definición de las personas idóneas para esos cargos a otros sectores, tales como colegios profesionales, sector académico, universidades, etc. Estas comisiones de postulación tienen competencia para la designación de magistrados de Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Fiscal General de la República, Contralor General de Cuentas, Procurador de los Derechos Humanos, Director del Instituto de la Defensa Pública Penal. En las comisiones de postulación que tienen que ver con justicia, pues la integran colegios de abogados y notarios, universidades, decanos de las facultades de Derecho. En el caso del control del manejo de los recursos del Estado, que corresponde a la Contraloría General de Cuentas, cuya profesión en su titular debe ser un contador público y auditor, pues obviamente esa comisión de postulación la integran el colegio correspondiente de auditores, la integran las universidades y los decanos de las facultades de Ciencias Económicas que tienen la carrera de Contaduría Pública. ¿Qué actividades desarrollan estas comisiones? Bueno, las que aquí aparecen designadas: una aprobación de un cronograma, una convocatoria pública, recepción de solicitudes, elaboración de lista de aspirantes, proceso de recepción de impedimentos, la elaboración de la lista de los aspirantes que se publica para que la sociedad pueda exponer lo que tenga bien en relación a esos candidatos. Finalmente se elabora la nómina que se entrega a la autoridad correspondiente, en la mayor parte de los casos al Congreso de la República, y en el caso del fiscal general, que se le entrega al presidente de la República, que es el que le corresponde finalmente hacer la elección del fiscal general de una nómina de 6 candidatos, que es la nómina que integra la comisión de postulación respectiva. Bueno, todo esto lo regula en la actualidad la ley de comisiones de postulación, que fue aprobada para regular precisamente el funcionamiento de las comisiones, porque aunque existían constitucionalmente, no existía un normativo que regulara cuál era su funcionamiento, y por eso surge la ley de comisiones de postulación. ¿Qué reflexiones
participando prácticamente en todas las comisiones de postulación. Yo he tenido la oportunidad, por designación que me han hecho los señores rectores de las universidades privadas del país, de participar en todas las comisiones de postulación, incluyendo la de Contralor General de Cuentas. ¿Y qué reflexiones podría hacer yo de la existencia de estas comisiones de postulación y de la forma en que se realiza ese trabajo? Bueno, comentarles que han habido algunas resoluciones muy controversiales emitidas por la Corte de Constitucionalidad, especialmente en el tema de la reconocida honorabilidad, puesto que en todos estos cargos públicos uno de los requisitos es ser de reconocida honorabilidad. Esto ha llevado a profundas deliberaciones, profundas discusiones, y en algunos casos, por presión de diferentes sectores, a anulaciones de elecciones ya celebradas, de designaciones ya realizadas por los órganos competentes. En relación a este punto, la Corte de Constitucionalidad ha resuelto que las comisiones de postulación deben definir si una persona es o no es de reconocida honorabilidad. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado porque el honor es un derecho que tenemos todas las personas, desde el más rico al más pobre, por el hecho de ser personas, por nuestra calidad de seres humanos. Todos tenemos dignidad, y la dignidad es uno de los bienes tutelados principalmente por la propia Constitución política. La doctrina señala que todos tenemos dignidad, que todos tenemos honor, salvo que se demuestre lo contrario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado que todas las personas cuentan con ese derecho fundamental que es la dignidad. Entonces, ¿cómo hacer y cómo lograr a través de una comisión de postulación definir si una persona es honorable o no cuando existe una presunción de honorabilidad hacia todos? Al menos que haya sido objeto de condenas y que haya sido objeto de sanciones públicas por tribunales de honor, por los tribunales competentes, pero no por un señalamiento infundado, un señalamiento no probado, no porque un medio de comunicación así lo diga, o porque no tenga fama o prestigio, que es otra cosa. La fama y el prestigio es una cosa muy relativa. Una misma persona puede tener buena y mala fama a la vez, dependiendo a quién se le esté consultando, a quién se le esté valorando sobre ese prestigio. Un líder sindical que realiza muchas actividades a juicio de los funcionarios podrá ser un trabajador de mala fama, pero para sus compañeros puede gozar de buen prestigio. Entonces, esto es muy relativo. Por eso la dignidad es un atributo del ser humano. Sin embargo, se ha abusado de eso a través de las comisiones, a través de la presión que ejercen diferentes sectores, y en algunos casos se ha llegado a decir que una persona no califica para un cargo por no ser de reconocida honorabilidad. Imagínense lo que es eso para esta persona y para su familia, y para que después se publique en un medio de prensa que X o Y persona no integraron una nómina porque no es de reconocida honorabilidad, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio por ninguna falta ni por ningún delito. ¿Qué le podrían decir los compañeritos de escuela, de colegio, a los hijos de ese profesional cuando los compañeritos le digan: mira, tu papá se quedó fuera porque no tiene honor, o porque no es de reconocida honorabilidad? Se vuelve una tacha para la familia, y eso sí es una falta absoluta al respeto a la calidad del ser humano de todas y de todos. ¿Qué más ha ocurrido en esas comisiones de postulación? Bueno, en los procesos de integración de las comisiones y en el accionar de las mismas, obviamente existen intereses de sectores, pues es un proceso político de designación de altos funcionarios de Estado. Aquí, en Guatemala y en cualquier parte del mundo,
van a existir intereses alrededor de esos procesos, porque son procesos políticos. ¿Qué presión hemos observado en la existencia de estas comisiones? Bueno, de mi parte yo puedo señalar tres grandes grupos de poder a nivel nacional. El sector político, pues obviamente, tratándose de funcionarios públicos, tiene interés en esos temas. El sector económico, pues los grandes capitales, por supuesto que tienen intereses en la designación del fiscal general, de Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad, y el crimen organizado. El crimen organizado, para garantizarse impunidad, necesita manipular procesos con el objeto de que los funcionarios sean ad hoc para sus intereses de organizaciones criminales. Después de la práctica y de lo que ha existido en estas comisiones de postulación, podemos decir que lo fundamental quizá de las mismas sea la transparencia. Es una bondad que ha existido a través de la propia ley de comisiones de postulación. La publicidad es muy importante, la publicidad. Yo me recuerdo que cuando hace unos 2 años y medio estaba presidiendo la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia, yo voté y yo incentivé a que el voto fuera público, a que votáramos públicamente por quien nosotros dábamos nuestra confianza para que esos profesionales integraran la nómina de magistrados de la Corte Suprema de Justicia antes de enviarlos al Congreso de la República. Y algunos compañeros, miembros de la comisión, decían que era mejor el voto secreto, por el riesgo de votar públicamente. Y yo les decía que riesgo. ¿Cómo podemos pedir que los jueces o los magistrados que queremos que se designen sean valientes, cumplan con su función, si las sentencias tienen que dictarlas públicamente? Las sentencias no se deben dictar en secreto. Nosotros tenemos que dar el ejemplo y no hay nada que esconder. Entonces la publicidad es un tema muy importante, es un tema que se ha ganado, porque antes de que existiera ya la ley de comisiones de postulación que reguló todo esto, pues había sesiones en donde sesionaban únicamente quienes integraban las comisiones de postulación y después aparecían ya las nóminas elaboradas. Ahora se exige la publicidad. Y también tiene como bondad el hecho mínimo de que se regula el procedimiento al que deben sujetarse las comisiones. Es decir, ya hay un procedimiento. En el balance de la aplicación de estos mecanismos, especialmente de esa ley, me parece que la aplicación de la ley de comisiones de postulación tiene un balance positivo, con más luces que sombras, y las fortalezas son mayores. Ahora, después de la experiencia que se ha tenido, después de los datos, de las cifras de impunidad que existe en Guatemala, de los altos índices de violencia que enlutan a tantas familias guatemaltecas, con muertes de hombres, mujeres y niños, pues obviamente consideramos que en materia de seguridad y justicia la reforma constitucional es indispensable en la lucha contra la impunidad. Ese fue un consenso que tuvimos la Universidad Rafael Andívar, así es, y la Universidad de San Carlos, que nos llevó a presentar, en el caso de la Universidad de San Carlos, con la aprobación del Consejo Superior Universitario, que nos llevó a presentar la propuesta de reformas constitucionales en el Congreso de la República. Esta propuesta que nosotros presentamos tiene un criterio central, y el criterio central para el impulso de las mismas es considerar que promover su proceso debe significar una oportunidad de lograr acuerdos sociales y no profundizar la polarización existente. Que el tema de la seguridad y la justicia ofrece condiciones principalmente a nivel de los partidos políticos y sus expresiones parlamentarias que permitan realizar las modificaciones a la Carta Magna indispensables para fortalecer la confianza en el sistema democrático y la lucha contra la impunidad. También es un eje central de esta propuesta limitarla en materia de seguridad y justicia. Es decir, la propuesta
del sector académico, a la que he hecho referencia, se limita únicamente a la materia de seguridad y justicia. Creemos que es un tema sobre el cual pueden lograrse consensos, que no ha sido nada fácil. Ya les voy a comentar lo que ha ido ocurriendo en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la República. En un solo tema, no ha sido nada fácil. Han surgido diversos planteamientos, pero en todo caso, la propuesta que nosotros presentamos se limita a esa materia, seguridad y justicia. ¿Cuál es el temario básico de esa iniciativa? Bueno, la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales. Hoy ambas son desempeñadas por la Corte Suprema de Justicia, es decir, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se dediquen exclusivamente a conocer los casos que son propios de su jurisdicción y que las funciones administrativas queden encargadas a otras instancias. Se propone el establecimiento de un periodo constitucional de 10 años para jueces y magistrados. En la actualidad el periodo es de 5 años. Se propone mínimamente de 10 años. Hay países con otras formas ya de constitución dogmática jurídica en donde los magistrados son vitalicios, magistrados de Corte Suprema de Justicia, no de Corte de Apelaciones, de Corte Suprema de Justicia. Yo estudié allá en la Universidad de Costa Rica hace 20 años. Hace 20 años, algunos de mis profesores eran magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Algunos de ellos hoy siguen siendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pues es un caso muy particular. No quiere decir que un magistrado vitalicio no pueda retirarse a llegar, o hay causales por las cuales se les puede retirar, pero hay mucha estabilidad en el sistema de justicia. No hay manipulación porque nadie mete las manos en el proceso. Aquí nosotros estamos proponiendo que sea de 10 años y ya no de 5. Creemos que todavía no hay condiciones para hacer una propuesta de magistrados vitalicios, pero creemos que 5 años es un tiempo absolutamente corto, pues como para generar estabilidad en el Poder Judicial. Proponemos eliminar la comisión de postulación de magistrados de sala de apelaciones para que ya los magistrados de la Corte de Apelaciones no sean electos por el Congreso de la República. En la actualidad hay magistrados de Corte de Apelaciones, más o menos 170, entre titulares y suplentes. Hay varios magistrados aquí presentes en la Corte de Apelaciones. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son 13. Nosotros creemos que como parte de un poder soberano, el Congreso de la República debe seguir eligiendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son 13 magistrados, pero todos los magistrados de la Corte de Apelaciones, que es donde más descansa la justicia en Guatemala, nosotros creemos que ya no deben ser electos por el sector político, que ya no deben ser electos por el Congreso de la República, que debe buscarse más independencia del Poder Judicial y que sean parte de la carrera judicial y que se elijan en el propio organismo judicial. Eso nos garantizaría menos intromisión de intereses en el nombramiento de nuestros jueces y de nuestros magistrados. Proponemos también que el periodo de presidencia de la Corte Suprema de Justicia sea de 5 años y no de 1 año. En la actualidad es 1 año para que se elija un presidente de la Corte Suprema, pero eso ha sido un fracaso total. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta que hay que celebrar 30 o 40 elecciones como que fuera la designación del Papa para poder elegir al presidente del organismo oficial. Transcurren 3 o 4 meses en todas esas elecciones para elegir al presidente del organismo judicial, y al final lo que está el presidente son 4 meses, porque ya pasaron 4 meses para elegirlo. Entonces, eso no permite que se establezcan políticas públicas de justicia
justicia de Guatemala, que es el único, el Poder Judicial. Nosotros creemos que deben ser 5 años los que deben elegirse, para los que deben elegirse al presidente del organismo judicial, y no se le dan elecciones cada año. Además, miren, ¿qué es lo que ha pasado? Pues se hacen grupos en la Corte Suprema. Se hacen grupos, con tal de irse turnando la presidencia rotativa de cada año. Y el problema es que se hacen grupos, se hacen enemistades en esa dinámica, y después ¿cómo va a estar la justicia objetivamente impartida si hay grupos dentro del propio Poder Judicial? Porque cada 10 meses o cada año se eligen para ser presidentes. Luego, también se propone armonizar temporalmente todo lo que tiene que ver con la Policía Nacional Civil, especialmente en el tema de la reforma constitucional en materia de seguridad, creando un cuerpo civil de seguridad del Estado, otorgándole el rango constitucional a la Policía Nacional Civil, que permita generar más estabilidad a los funcionarios públicos de policía. ¿Qué problema hay en Guatemala, en la policía y en el Ministerio Público? No vamos a hablar de corrupción ni de eso, vamos a hablar de eso. ¿Qué problema? No existe capacidad de investigación. No existe capacidad de investigar técnica y científicamente los hechos criminales para lograr condenas. Ha habido una discusión que tiene ya años cuando se habla de reforma policial en el sentido de que si una policía de investigación criminal debe ser parte del Ministerio de Gobernación, como lo es actualmente, o debe ser parte del Ministerio Público o del Poder Judicial. Lo cierto es que hasta ahora han existido muchos nombres para la policía de investigación dentro del Ministerio de Gobernación, y los peores hechos criminales que se han conocido se han cometido por funcionarios, por oficiales de esos cuerpos de seguridad. Entonces, no existe en Guatemala una policía de investigación judicial que garantice una investigación eficiente y transparente, que dé elementos al Ministerio Público que dirige la investigación y que le permita a los jueces tener las pruebas para tener la plena prueba necesaria para poder condenar a los criminales. Entonces no hay investigación criminal. Si no hay investigación criminal, jamás se va a poder luchar contra la impunidad. Se tienen que descubrir los hechos criminales. Miren cómo pegan las mafias. Miren cómo pegan las mafias. Yo no sé si ya se eligió a la directora o director del Instituto de Ciencias Forenses, no recuerdo. Creo que está en ese proceso de elección. Bueno, me contaba un funcionario que le llamó una persona que se mete mucho en todos estos procesos y que trata de participar en todas estas cosas. Y lo que le dijo es que era muy importante tratar de ver quién quedaba de director del Instituto de Ciencias Forenses, porque ese era el lugar donde se podían borrar las pruebas. Imagínense siguiendo un procedimiento, un trabajo para lograr que llegue ahí un funcionario ad hoc, porque ese es el lugar en donde se pueden borrar las pruebas. Entonces, ¿en qué estamos? Es muy importante que todo lo que tiene que ver con investigación criminal, todo lo que tenga que ver con pruebas, pues sea eficiente, sea transparente, porque son los elementos que necesitan los fiscales y los jueces para emitir sus fallos en la lucha contra la impunidad en Guatemala. Bueno, a manera de conclusiones, nosotros consideramos que para lograr una eficiente administración de justicia en Guatemala es indispensable que se realicen reformas constitucionales. Estas u otras, pero que tengan como propósito hacer más eficiente a las agencias del sistema de justicia para luchar contra la impunidad, para luchar contra la delincuencia, especialmente ahora que nuestros países son asediados, que nuestros países son amenazados, que son profundamente lastimados por el crimen organizado vinculado especialmente al narcotráfico
internacional. Entonces, es necesaria una reforma constitucional en materia de seguridad y justicia. Ahora, especialmente cuando hemos visto el procedimiento que se siguió luego de que se presentó la iniciativa del Congreso de la República por la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde, bueno, permítanme decirlo con toda objetividad, el señor diputado Roberto Alejos ha sido uno de los principales estandartes de la necesidad de reformar la Constitución para mejorar la justicia en Guatemala. Pues en el procedimiento que estableció la Comisión han llegado muchos sectores. Proreforma, planteando que lo correcto es lo que se planteó por Proreforma, en fin, diferentes sectores. Y creo que la Comisión ha seguido un procedimiento democrático. Decía el señor presidente de esa comisión que está por emitirse ya un dictamen en relación a las propuestas que presentaron en las dos universidades de la CIE, y bueno, ese será un procedimiento que estaremos observando en los próximos meses y que puede llamar la atención, debe llamar la atención de todos nosotros los próximos años. Ahora, yo quisiera que pongamos atención a la siguiente conclusión. Cualquier reforma constitucional, fíjense, cualquier reforma constitucional, el señor presidente hoy anunció ya 4 temas, ya no solo seguridad y justicia, sino los 4 temas que les mencioné en un principio. Pero cualquier reforma constitucional debe responder al interés del bien común, que es el fin supremo del Estado de Guatemala. La Constitución Política, en el artículo 1, señala que el fin supremo del Estado de Guatemala es el bien común, el bienestar de todas y de todos, y no de unos pocos. Por lo tanto, debe prestarse mucho cuidado en que bajo el pretexto de una reforma de esta naturaleza no se eliminan espacios de participación democrática ya alcanzados. Que no nos metan gato por liebre, en otras palabras, ¿verdad? Tener mucho cuidado de que no, bajo planteamientos de una reforma constitucional que necesita Guatemala, se introduzcan modificaciones que, en pocas palabras, puedan disminuir los derechos de la población ya alcanzados en la actual Constitución política. Creo que esa es una responsabilidad de todas y todos, especialmente de las personas que hemos tenido la oportunidad de realizar estudios superiores, de poder estar estudiando en una universidad. Tenemos la enorme responsabilidad de tener mucho cuidado de que las reformas que se promuevan tengan un solo fin, que es el bien común de los guatemaltecos, especialmente de las grandes mayorías de nuestro país. Bueno, yo les agradezco mucho de nuevo de